hablar un poquito más sobre IFC. Como ya dije ayer, hoy vamos a dar un pequeño repaso un repaso más o menos a las clases que son, o que yo entiendo que son importantes, del esquema IFC, en el cual he cogido la versión de la, bueno, lo voy a decir en versión, la 4021, ¿vale? La Addendum 2 13.1. Vamos eso, a ver un poco las clases que hay, qué funcionamiento tienen, qué atributos tienen, y luego eso realmente nos llevaría un montón de tiempo, porque son, ya dije ya, 700 y pico clases, que es una locura. Entonces veremos las que nos dé tiempo, tampoco que nos ocupe 4 o 5 horas, que no es lo suyo, y las que no, pues yo lo tengo escrito en un documento que os lo pasaré. Lo que hacen es, realmente la información la he sacado de la Building Smart, pero bueno, está en español, está todo junto, yo creo que es más cómodo de verlo que ir las páginas una por una, incorporando qué hace cada clase. Pero bueno, después de eso lo que haremos es, abriremos un modelito que tengo preparado, uno súper simple, un rail. Ya lo tenía preparado antes de saber que Civil 3D porta regular IFC, pero bueno, para echarle un ojo al formato y la geometría y tal, nos sirve. De tal forma, prepararé otro para la semana que viene sacado de Revit. Intentaré, bueno, o alguno que me descargue de internet que tenga más o menos, que tenga planificación y cosas así. Pero bueno, sobre todo para empezar a ver el formato y ver el documento, bueno, ese nos servirá. Y luego, si nos da tiempo, que yo espero que sí, escribiremos un conjunto de propiedades de forma manual, nosotros en el archivo. Y si nos da tiempo, que yo espero que sí, y si no, pues ya pues el lunes, automatizaremos eso. O sea, haremos que Python lo escriba por nosotros y que saque la información, pues primero de los diccionarios mismos que teníamos al principio, no sé si os acordáis, y luego pues de un Excel o algo de estilo, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar a echarle un ojo a las clases, ¿vale? Al esquema. Como ya he dicho, o como ya dije ayer, o como ya estuvimos hablando aquí, IFC es un estándar que contiene la información de una obra o un proyecto. Esta información está contenida en instancias de clase bueno, que ya hemos hablado largo y tendido sobre ello. Y en general, dentro del formato de todo estándar, hay muchísimas clases que intentan, o que, digamos, modelan la información de objetos que son tangibles, como puede ser pues, un pilar, una viga, y objetos que no son tangibles, como por ejemplo una tarea, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar analizar un poco el esquema para ver qué objetos hay y entender un poco su funcionamiento. La Building Smart define como entidad una clase de información definida por atributos y restricciones comunes, tal como se define en la ISO 10303, similar al término clase en los lenguajes de programación comunes, pero solo describe la estructura de datos, no comportamiento como los métodos, ¿vale? Por lo tanto, que tengamos en la cabeza que todo lo que llame entidad es lo que normalmente nosotros hemos llamado clase, pero que no va a tener ninguna función asociada, ¿vale? No, cuando instanciemos la clase IFC BIM, no va a tener un constructor que defina una función, ¿vale? Yo entiendo que se deberían llamar a todo entidades, pero a mí más de una vez se me va a escapar la clase tal. Entiendo que estaría mal dicho, pero bueno, al fin y al cabo son dos términos muy similares, ¿vale? Por lo tanto, vamos a coger el esquema. Ya mostré ayer que tenía preparado un esquemilla. He actualizado algunas cosas porque he estado revisando, porque lo que es el texto y la clase me lo preparé hace un par de días, pero no revisé bien el esquema. Entonces he añadido un par de cosillas, ¿vale? Así que ahora lo imprimiré y os lo volveré a subir.
Ayer creo que una de las diapositivas, de los conjuntos de diapositivas, no me dejaba Drive subirla, porque he revisado esta mañana y no estaba. No sé, se me quedaría cogido. Intentaré subirla porque me daba, o sea, me dio error, lo quité, le cambié el nombre y lo volví a subir esta mañana lo revisé y no estaba. Entonces voy a intentar volver a subirlo y si no, pues no sé si daros acceso desde la página que utilizo. Me la mandas a mí que Te la mando por correo, ¿no? sí, y Vale, lo subo por si hay algún problema, miro a ver. vale. Entonces, pues, no, claro, borraré también el PDF de, del esquema y subo el actualizado, ¿vale? Es simplemente que la clase de IFZ no estaba. Entonces, pues bueno, como es importante, pues lo suyo es que esté también. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar y vamos a empezar digamos, la clase más importante porque es la super, no sé por qué tengo puesto superlista, sería la super entidad o superclase, el supertipo, que es IFC root, ¿vale? Es la clase más abstracta y raíz para la definición de todas las entidades que digamos, nacen de ella, ¿vale? Es el supertipo común a todas las entidades que hay en el formato IFC, ¿vale? Por lo tanto, sus atributos, todas las entidades del IFC lo van a heredar. Y nada, es la que del esquema que enseñé de abuelo, abuela, que enseñé para explicar programación en todo objeto, pues esto sería IFC root, la raíz sería la abuela del formato IFC, ¿vale? Y tienen los atributos que tienen, pues son usados en eso, en todas las entidades y son los siguientes, ¿vale? Voy a ir cambiando entre el esquema y la diapositiva. Son esos, ¿vale? Tiene el global ID, que es simplemente identificador, que la forma de generar este ID es mediante era un GIT, o sea, un identificador único global, ¿vale? Que es un número de 128 bits generado automáticamente. Es lo mismo, o sea, es el mismo proceso, el mismo algoritmo que genera los GIT en los ficheros de Office. De hecho, que he estado buscando esta mañana exactamente qué era como el algoritmo y, y tiene tiene una historia asociada a un virus que entre comillas, es muy gracioso. Está bastante bien, un virus informático. Y este identificador es necesario para todas las instancias, de objetos de IFC. Y es conveniente comprimirlo para reducir la sobrecarga, ¿vale? La forma que tienen de generarlo, pues con esta codificación, ¿vale? Sobre todo a la hora de escribir, hay generadores de Git por internet, hay aplicaciones que de la Microsoft Store que también te genera un Git de forma automática. Estoy buscando y también en programas de Python, o sea, hay módulos de Python que te genera algo similar a una Git, que tú luego lo puedes convertir. Entonces, le echaré un ojo porque yo lo que hacía era, como un número aleatorio, lo que hacía en mi TFG es generar un número aleatorio una codificación más o menos aleatoria pues de la dimensión que tiene que ser, pero no sé hasta qué punto eso está bien hecho. Entonces, bueno, probablemente para el lunes y probablemente el lunes cuando generemos nosotros las entidades y las instancias de clase, pues implementaremos ese pequeño programita para que genere un Git de una forma correcta. Además, tiene el atributo Owner History, que es una asignación de la información sobre la propiedad actual de este objeto. Lo que hace este atributo es que, entre comillas, le asigna información de lo que es el proyecto completo, ¿vale? Del propietario del modelo, de la aplicación, de información un poco general sobre el proyecto. De hecho, a mí en principio me parece excesivo que todas las clases tengan este atributo, todas las instancias tengan este atributo, porque realmente luego hay una entidad que es de contexto, tanto contexto
geocontexto o contexto de unidades y tal, o sea, que iría muy bien tener este atributo allí, pero bueno, entiendo que se lo han hecho porque saben, porque es mejor, ¿vale? Otro atributo es el nombre. Simplemente voy a poner un nombre a distintas entidades y una descripción, por si queremos escribir un texto para dar un poco más de contexto a las distintas entidades, ¿vale? Esta superclase o esta superentidad tiene tres subclases, ¿vale? IFC Object Definition, Property Definition y Relationship, ¿vale? Son las tres ramas que un poco definen cómo funcionan las clases, cómo funcionan las entidades o las instancias de clase, instancias de entidades dentro del modelo. Si os acordáis ayer, pues en el ejemplo de Express que puse, teníamos realmente las tres. Teníamos una clase, un objeto que éramos nosotros, teníamos una propiedad que era era el nombre y que lo relacionábamos a nosotros por una relación, ¿vale? Y esa va a ser un poco la tónica de todo el modelo, ¿vale? Vamos a tener definiciones de entidades que van a tener una información en concreto, que la cual va a ser relacionada a la entidad gracias a estas otras entidades que son IFC Relationship, ¿vale? Vamos a empezar por la rama de IFC Object porque es la más extensa y la que yo creo que más chicha tiene, y sobre todo porque las entidades de IFC Relationship son pocas y acotadas y las veremos, yo creo, con el uso, más que con acordarnos. Sin embargo, IFC Definition sí que tiene más conceptos teóricos, ¿vale? Y bueno, el IFC Object Definition es la generalización de cualquier objeto, cosa, proceso tratado semánticamente por este formato. Ya sea un tipo de objeto, una ocurrencia, que es una instancia, o definiciones de objetos que se pueden nombrar. Bueno, lo he dicho. Es la generalización de todo lo que se trate de forma semántica en este esquema, ¿vale? Tiene atributo name heredado y que debe ser una etiqueta reconocible por el usuario y una descripción que le da un poco más de contexto. Los objetos son piezas de información independientes que pueden contener o hacer referencia a otras piezas de información, ¿vale? Gracias también a las relaciones. Es decir, bueno, el mismo ejemplo que he puesto antes. Hay, digamos, hay 4 tipos de relaciones que son esenciales y las veremos en la rama de relaciones o ya con el propio uso, ¿vale? Y eso básicamente definen todas las entidades, ya sean tangibles o no, y que hay, digamos, en un modelo de construcción, ¿vale? Y los atributos, pues son los que os voy a mostrar por pantalla, que son estos, ¿vale? Realmente los atributos, hombre, aprendernos de memoria no es lo suyo, pero bueno, ya me entendéis, más o menos por verlo. Son sobre todo relaciones, ¿vale? En este caso, no tiene ningún, digamos, atributo de forma, o sea, de contenedores de información, sino se le asigna dentro de, ya lo veremos, cuando pongamos nuestra instancia, porque esta instancia es, digamos, otra super entidad abstracta. No vamos a ver nunca en un modelo instanciada la clase IFC Object Definition, pero bueno, se define aquí los atributos esto para que sus clases lo hereden, ¿vale? Y lo que decía es que eso, que no lo vamos a ver, pero bueno, veremos que hay huecos no hay huecos, sino que a la hora de definir sus clases de esta clase, vamos a ir relacionándolo con otra instancia distinta de otro grupo, por ejemplo, de propiedad. Y las relaciones que tienen pues son estas, de asignarlo, de anidarlo, de que pertenezca
o sea, anidar a partir de ello o de que pertenezca a una anidación o a un nido, no sé si está muy bien dicho, pero bueno. De declarar contextos, de agregar, pasará, y ahora lo veremos, que digamos que una clase estará definido por, o una instancia de clase estará compuesta por varias instancias de clase. De hecho, bueno, aquí lo veis descompuesto. Y más, bueno. Digamos, la forma de relacionarse estas entidades con el resto de entidades del formato, ¿vale? Ya está, de esto ya lo hemos visto. Vamos a seguir, lo dicho, por su rama. Por lo tanto, la primera subclase de IFC Object Definition es IFC Context, ¿vale? Esto es donde decía que me cuadraba más el Owner Story, el Owner History. Pero bueno, IFC Context es la generalización del contexto de un proyecto en el cual los objetos, como propiedades, tipo de objetos, conjunto de propiedades están definidas. Es decir, dota al modelo de información relativa al proyecto y a la librería, por ejemplo, de familia o del conjunto de propiedades que puede contener el proyecto, ¿vale? Librerías a mí yo esto cuando lo vi me sonó mucho a Revit, en plan de tipo de conjunto de propiedades o de familias de elementos, ¿vale? No sé hasta qué punto ha salido de ahí o no sé hasta qué punto esto es así o ha sido imaginación mía, pero bueno, me sonó mucho a eso. Y nada, como atributo esta clase o esta entidad, pues tiene lo siguiente, que es el tipo de objeto, que denota, pues, es un tipo en sí de objetos de contexto, un nombre más largo, o sea, recordemos que esto tiene herencia de IFC root, por tanto tiene un nombre, una descripción y un nombre largo, ¿vale? Luego, la fase en la que se encuentra, un contexto de representación, que esto será muy útil, porque digamos que nos define geométricamente el mundo del modelo. Ya sea, pues define tanto el sistema de representación geométrica, el punto, digamos, de referencia, las dimensiones del espacio, el sistema de coordenadas, si es el global que nosotros utilizamos o es otro, es una dirección. Al final terminamos definiendo 3 direcciones, que pueden ser la 100, la 010 o la 001, que sería la que nosotros utilizaríamos, pues un eje es el X, otro es el Y, otro es el Z, o otra distinta. Entonces, mediante este atributo, gracias a esta clase, pues definiremos nuestro contexto geométrico, ¿vale? Si se puede decir así. Y bueno, las unidades, que esto es muy importante. De hecho, esto hay un bloque, ahora lo veremos, pero dentro del IFC, de lo que es el archivo cuando lo abrimos, hay el primer bloque grande de sentencias que están interrelacionadas una y otra es esto, ¿vale? La representación geométrica, luego si las unidades son, bueno, que definen las unidades, ¿vale? Si las unidades no son las del sistema internacional, pues además hace un intercambio entre ellas, un intercambio no, hace una relación, por ejemplo, es muy típico que si quieres tener milímetros entre metros, pues tienes que poner además de milímetros por la relación entre milímetros y metros, ¿vale? Y bueno, y más relaciones, ¿vale? Estos no son atributos como tal, pero bueno, son relaciones que siempre hay que tenerlas en cuenta. Esto es lo que os decías, su contexto, digamos, su contexto geométrico, ¿vale? Dentro de esta clase de Representation Context, hay una subclase que se llama FC Geometric Representation Context, que, lo dicho, nos define el sistema de referencia y en el caso de que fuese necesario, el norte verdadero. Es decir, si nosotros no hemos definido el global de X y Z, sino otro, pues tenemos que decirle dónde estaría el norte, ¿vale? Para que se sitúe. Vale. Vamos a seguir, yo creo, por... bueno, no, iba a decir estos, no. Vale. Como subclase tiene
IFC Project y IFC Project Library, ¿vale? IFC Project da contexto al modelo sobre las unidades, el sistema de coordenadas, el proyecto, digamos que le da esa parte de los atributos de IFC Context. La dimensión espacial, la precisión utilizada, que también es importante, y eso indica el norte y la conversión en el sistema de coordenadas del proyecto, ¿vale? El sistema de referencia de coordenadas. Se lleva toda esa parte de los atributos que hemos visto. Y IFC Project Library da el modelo contexto de bibliotecas de objetos, que es lo que yo he traducido, no sé si de forma literal o que me lo he imaginado, biblioteca de estilo familia, ¿vale? Y la biblioteca de propiedad. Los objetos que pertenecen a esta clase se asignan contexto mediante la relación IFC rel de class. No sé cómo se dice eso en inglés. Pero bueno, ya me entendéis. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a desplegar las relaciones. Voy a desplegar las relaciones y las vamos viendo. Es que las relaciones aparecen en muchos sitios, entonces yo he entendido que mientras lo vayamos viendo, el resto de clases, podíamos ir más o menos entendiendo cómo funcionan las relaciones. Pero vamos, es que las relaciones tienen como un... No es... son muy importantes, pero no me daba tiempo a verlo todo. Entonces, bueno, yo creo que la voy a desplegar y la vamos a ir acudiendo a ella cuando la vayamos viendo, ¿vale? Bueno, que me lío. Pues eso, aquí termina, digamos, la rama del IFC Context, ¿vale? En IFC Project y IFC Project Library. Y ahora, en la siguiente parte la siguiente subclase de IFC Object Definition es IFC Object, ¿vale? Que tiene todas esas subclases. Bueno, esta, no sé si os acordáis de cuando mostré el esquema, esta es la parte que más grande era, que se veía más clase. Entonces, de aquí vamos a estar con ratos hoy. Pero bueno. IFC Object es la generalización de cualquier objeto o proceso tratado semánticamente desde elementos que son tangibles hasta elementos conceptuales como cuadrícula o límites virtuales. Cuadrícula, que siempre pongo el ejemplo de Revit, pues igual que en Revit, ya lo veremos, pero cuando establecemos un grid en Revit para colocar los pilares, pues a eso se refiere. También se refiere a tareas como procesos o sea, también se refiere a instancias como tareas de trabajo, controles, control de trabajo, coste, personas involucradas en el proceso, ya sea de diseño o en el proceso en general. Y yo creo que más o menos en general así. Abarca todo, ¿vale? Casi todo. De hecho, abarca todo lo que abarca IFC Object Definition menos el contexto del proyecto, ¿vale? Su único atributo es Object Type, que es el tipo, digamos, el tipo instanciable de objetos que hay, y luego lo mismo, se puede relacionar con un montón de objetos distintos, ¿vale? Y tiene esas subinstancias o subentidades. Me lío un montón con los términos, pero me lío porque estoy pensando en lo que voy a decir, pero tener claro que entidad es lo mismo que una clase, pero sin método, y que instancia de clase es la instancia de entidad. O sea, es el objeto ya físico, ¿vale? Bueno, físico o tangible, pero el objeto que pertenece a una entidad, ¿vale? Ya está. Luego sí, o sea, me refiero que probablemente me equivoque y diga 30 cosas distintas a lo largo de esta sesión, pero bueno, tenéis ese concepto claro y no me hagáis ni caso. Entonces, la primera subentidad que tenemos es IFC Actor, que define todos los actores o agentes humanos que se involucran en el proyecto. Abarca todo el ciclo de vida, o sea, desde el proyecto, desde el que realiza el proyecto hasta el último que derriba el edificio para montar luego otra cosa, ¿vale? Esto facilita el uso de definiciones de personas y organizaciones como parte de los recursos del modelo. Incluye pues toda la información, desde nombre, dirección, email, correo postal y sobre todo lo más importante, su rol, o sea, cuál es su posición dentro de la obra, del proyecto.
Su único atributo es el actor, o sea, la persona en sí, y da información sobre él, ¿vale? Tiene esta subclase, ¿vale? Que no sé, o sea, no lo tengo aquí apuntado, no sé si es porque se me ha pasado o porque es un error mío. Ahora lo tendré que comprobar, ¿vale? Pero creo que no está. Esto creo que lo he puesto yo por mi. Creo que no está, ¿vale? Vale. La siguiente subclase de IFC Object es IFC Control, ¿vale? IFC Control es la generalización abstracta de todos los conceptos que controlan o restringen, digamos, la utilización de los objetos en obra o de los recursos en obra, ¿vale? Ya sea actividades o aquello que controla un pilar, ¿vale? Incluye acción, o sea, no acción, bueno, solicitación acciones, o sea, ¿cómo lo digo? Es que el ejemplo que es típico de cuando estamos en un entorno común de datos que alguien le pide a otra parte del equipo de trabajo que haga algo, o sea que realice alguna acción, digamos, no es asignar, como así, bueno, sí, asignarle una tarea, ¿vale? También tiene costes de elementos, programación de los costes, permisos, etcétera. Más cosas que ahora veremos. Y tiene un único atributo que es una identificación, ¿vale? Una asignación digamos, individual del control, ¿vale? Dentro de esta clase tenemos todas estas subclases, ¿vale? Voy muy rápido porque son muy sencillitas. Hace un request, o como se pronuncia, perdóname en inglés. Llevo muchos años sin hablar inglés, ¿verdad? Ya sé que está feo decirlo en un chaval de mi edad, pero yo me quería ir a Londres, pero el virus no me ha dejado. Así que perdonadme. Bueno, es el acto de instancia de pedir algo, lo he dicho, una solicitud de información, una presentación de una oferta, realización de un trabajo, o sea, una petición de hacer algún tipo de acción, ¿vale? Pues incluso la petición de rellenar un estado de un material porque se ha acabado, ¿vale? Define todo eso. Tiene como atributos los siguientes, ¿vale? Que es el primero es el tipo predefinido, que después la fuente predefinida por la que se va a realizar esta solicitud. Esto, o sea, lo de el tipo predefinido está en casi todas las clases y definen eso. En este caso define la fuente, pero normalmente tienen dentro del esquema están como unos valores predefinidos de cada clase y entonces tú puedes seleccionar mediante escrito por texto en el formato una de esas clases, o sea, uno de esos tipos. Bueno, en este caso, pues el email, el FAT, el teléfono, etcétera. El estado en el que se encuentra esa petición, que puede ser que esperas que esperas a recibir más solicitudes, que no requiere ninguna acción más, que ya está planificado cuándo se va a hacer y urgente, que se tiene que hacer, digamos, de una forma urgente. Y una descripción larga, ¿vale? IFC Cost Item, pues describe un coste, ¿vale? Un valor financiero junto a una información descriptiva. Describe su contexto de una forma económica, digamos, ¿vale? Se puede utilizar para representar el coste de unos bienes, de unos servicios, la ejecución de unos trabajos por un proceso, el coste total del ciclo de vida y más, lo que realmente queramos. Se puede, dentro de esta clase, se pueden vincular a uno o varios FC Cost Value, o sea, valores del coste, para representar pues, un coste unitario. Entonces se vincularía uno, a la suma de ellos pues ya sería el coste total y con ello se puede generar pues, el coste total si lo multiplicamos por las mediciones. De hecho, os voy a mostrar ya los atributos y ya lo vemos. Vale, a esto me refería. Se puede asociar una cantidad de dinero
si queremos que sea coste unitario, varios si queremos la suma, que es multiplicada por la medición o del coste total de este objeto. El atributo, bueno, el IFC cost type enum, pues, o sea, el tipo predefinido, pues nos da una lista de los tipos de costes que normalmente nos podemos encontrar en un modelo y podemos elegir uno de ellos. También en esta lista hay al bajo del todo, o sea, una de las elecciones posibles es que o sea, que nuestro coste no se puede representar por ninguna de estas listas predefinidas. Entonces, se pone indefinido y ya está, no pasa nada. También tenemos cost quantities, que son una entidad que contiene pues, la medida junto a la definición del uso, o sea, tiene una medida y una definición semántica de para qué utilizamos. Entonces, con este valor y el valor del coste, pues podemos hallar el coste total si queremos. Con IFC programación del coste, no sé cómo se pronuncia, reúne todos los tipos de IFC cost item, ya sea para identificar toda la información, como para mostrar un plan de trabajo relacionado al coste, ¿vale? Ya con su propia palabra, pues programación del coste, pues ya os podéis imaginar lo que era. Sus atributos son los siguientes. Es el tipo predefinido del coste, su estado, en la fecha en la que se envió el plan de coste y en la fecha si se ha actualizado, la fecha en la que se actualizó el programa de coste, ¿vale? IFC Performance History se utiliza para documentar el rendimiento real de una instancia. Esta clase me parece muy interesante. O sea, yo lo entiendo que si nosotros tenemos un programa, un plan, que normalmente no se cumple o muy complicado que se cumpla. Bueno, esto está feo decirlo, pero normalmente en los planes pues siempre hay problemas, retrasos y tal. Una buena forma de aprender de ello, y lo que explicaba ayer, pues hacer un análisis luego de toda la información que recogemos, es que guardar la información de su verdadero rendimiento en esta clase para después poder hacer simulaciones, etcétera, ¿vale? Los rendimientos estarán definidos por una clase que es Property Set y ya está, simplemente lo lanzaremos a esta clase, ¿vale? Y luego, lo que dije ayer, como está estandarizado, pues si todo lo hiciésemos en las obras, pues sería muy fácil extraer la información de esa clase y tener una especie de simulación una simulación no, de tener una base de datos de retraso, entre comillas, de por qué se produce un retraso o si ocurre tal ocurrencia en la obra, pues sabemos que el rendimiento baja a tanto. Entonces, pues, sería una forma muy sencilla de acceder a toda esa información. IFC Permit, que creo que se puede decir, es un permiso para realizar trabajo en lugares o ya sea porque hay restricciones de seguridad o de acceso de cualquier tipo, pues es un permiso que se puede asignar a una persona. La forma de asignarlo es la forma de relacionar esta entidad con la persona a la que se le da es muy sencilla. Va a haber una persona que esa información será guardada mediante la clase IFC Actor, que ya la hemos visto, que dará el permiso a otra, ¿vale? Por lo tanto, mediante la relación que veis en pantalla, se dotará este permiso. Permite de acceso, por ejemplo, a una parte de obra que solo puede acceder pues, determinadas personas. Y mediante la otra relación se le dará a la clase donde se guarda la información de la persona que tiene que acceder, se enlazará, la persona que da el permiso y la persona que recibe el permiso para que nosotros tengamos esa información en el modelo. También es
muy cómodo, pues eso, que vamos a la clase bueno, a la instancia de clase de la persona a la que ha recibido permiso y con una simple relación vemos el permiso y con una simple relación de permiso vemos quién se lo ha dado, ¿vale? Me parece muy cómodo. Una buena forma de verlo, ¿vale? Tiene los siguientes atributos, que es el tipo, pues, los tipos de acceso que se puedan dar, pues los tipos de permiso, perdón, acceso, si permite el trabajo en tu edificio, bueno, esto es recomendable. Realmente todo lo que digo aquí es recomendable que luego le echéis un ojo a la página de Building Smart porque yo he resumido muchísimo, o sea, pero he resumido a unos niveles de bastante, porque si no, no da tiempo. Entonces, todo lo que aquí es para que os suene un poco y luego yo recomiendo que cojáis ya sea el documento que pasó ayer en Orena, bueno, no sé si en Orena o alguien por el chat, no me acuerdo, el de Lievich, creo que era, no sé si pronuncia Lievich, bueno, el de IFC2, y echéis un repaso, por lo menos para entender de todo lo que es geometría y conceptos más clásicos, digamos, del IFC, y luego que deis un repaso por la página que os enseñé del estándar, o sea, de technical, y vayáis viendo lo que dice Building Smart de cada clase. Os digo, porque esto es un resumen. Es un resumen muy resumido. Pero bueno. El estado luego en el que está y una descripción larga de pues, si necesitamos más información sobre este permiso. Vale. Lo siguiente que tenemos es Project Order. Este se puede entender como una directiva para comprar productos, solicitar algún tipo de trabajo, gestionar una solicitud para gestionar algún tipo de instalación dentro de la obra. Bueno, realmente suelen ser contratos formales entre dos organizaciones, una normalmente perteneciente a la obra y otra fuera, aunque pueden ser las dos pertenecientes a la obra, de imaginar que una UTE, una con la otra o algo así. Y que puede ser un contrato pues flexible o rígido, bueno, se puede establecer, digamos, un contrato de una directiva para comprar algo o realizar alguna acción dentro de la obra. Podemos ver en la definición que tienen en la Building Smart, ¿vale? Que es que Project Order, ¿vale? Se asocia al proyecto, digamos. ¿Cómo puedo contar yo esto? Bueno, mediante la relación, pues se asocia al proyecto, al contexto del proyecto y que se establece, digamos, una descomposición. Se relaciona también a una programación de coste y una programación de trabajo, ¿vale? Y a una descomposición de otra solicitación de otro project order, ¿vale? Otra solicitación, otro orden de trabajo, ¿vale? Vale, yo creo que no me dejo nada importante. Y el atributo que tienen, pues, los típicos que hemos visto hasta ahora, no más repetido. El tipo de project order, el estado y una descripción larga, ¿vale? Hay clases que me cuesta un montón entenderlas. Bueno, aparte porque he trabajado pero muy poquito, entre comillas, con IFC, que no es algo que lleve 20 años con ello, pero hay clases que no he visto nunca y están descritas en un inglés que me parece demasiado técnico, o al menos no sé. A mí leer en inglés nunca me ha costado mucho, pero hay cosas, me imagino porque es un lenguaje súper técnico, casi asociado a programación, entonces hay clases que me cuestan mucho entender cómo funciona. Bueno, luego me cuesta ver cómo funciona, pero luego lo veo en un modelo que se relaciona con otras clases, bueno, más o menos lo entiendo. Pero hay clases que no he visto nunca, digamos, de forma práctica, entonces me cuesta mucho entenderla. Entonces, si en alguna meto un gallifante, perdonad. Pero es que, ya digo,
yo creo que es eso, es que es un inglés muy técnico y hay algunas cosas que me cuestan, ¿vale? Siempre que, o sea, mientras estoy hablando, estoy dudando de si es así o no, pero bueno. Vamos a la siguiente. Al calendario de trabajo, ¿vale? Work Calendar. Que simplemente define periodo de tiempo de trabajo y se establece, digamos, entre periodos de trabajo y periodos de no trabajo, ¿vale? Y eso permite definir periodos de tiempo específico, digamos, de hoy, o sea, de 13 de julio al 15 de agosto. Es como el calendario de Google. O sea, tú puedes definir eso de hoy al 15 de agosto o me repites este evento lunes y martes de 5 a 9, ¿vale? Funciona exactamente igual. Es un subtipo de IFC Control, por lo tanto, hereda la función para poder controlar otros objetos a través de la relación que asigna al control, ¿vale? Y se utiliza para definir un calendario de trabajo con las tareas de IFC, o sea, con las clases de tareas que IFC Task, que la veremos más adelante, y con la tarea de recursos, ¿vale? O sea, te permite relacionar esas tres clases y hacer un calendario de trabajo con tareas y recursos para que sea realmente una programación, ¿vale? Se convierta en eso en programación. Sus atributos, no sé si están primero el atributo o el esquema de definición. Sí, ¿alguien me habló por ahí? Sí, Ángel, no sé qué piensan los demás, pero no sé si sería más interesante, más que hacer un recorrido por todas las clases, o bueno, de clases, yo digo clases, pero a lo mejor no son clases, ¿no? Irnos a alguna que nos pueda parecer interesante. Tenemos el documento de referencia. Yo diría que a nivel de usuario sería más el que tiene el que les pase de AK Software. A nivel de usuario ese, a nivel ya de desarrollo el otro, el más técnico, el de la versión 2 de IFC. No sé si sería interesante irnos a alguna de las clases. Tú no las llamabas clases, ¿no? Las llamabas... Bueno, clase o entidades, realmente. Entidades, realmente son entidades, ¿no? Más estrictamente son entidades. Sí. Y verlas aquí en el árbol de Building Smart, ¿no? No sé qué les parece. ¿Tú te refieres que lo veamos en... Ah, eso, vale. Sí, ahí tienen la root y de la root se puede ir a donde queramos. Sí. Entonces, vale, ve solo la que creamos que es más interesante, más que hacer un repaso entero de... creo que por ahí comentaba... Sí, Mario, pues tú podías avanzando con las clases y atributos con algún ejemplo. Exacto, porque creo que recorrerlas todas, bueno, corríjanme si alguno prefiere que lo vayamos recorriendo todas o alguna en particular que nos interese, pero no sé si compensa recorrerlas todas, sino saber dónde está definida la entidad, qué atributos propios tiene, qué atributos hereda. Yo lo que tenía pensado era ver, bueno, hacer lo que estamos haciendo, si eso más rápido o lo que sea, y luego tengo preparado un modelo en el que ya vemos cómo está escrito, cómo se relaciona, pero no sé si queréis pasar eso directamente o vamos, bueno, si queréis vamos eso, repasando las que son más importantes, más rápido, y vemos como su herencia y lo que vosotros me digáis. Ver alguna específica, vale. Pues vemos alguna en específica. Porque, por ejemplo, ahí lo que acabo de poner por el chat, Eduardo, no sé, Evelio, Rogelio, pero bueno, ellos tienen ya experiencia con esto. Lo digo porque recorrer cada una es prácticamente, vamos, quizás es interesante ese proceso inductivo, ¿no? De ir a una en concreta que sirva de ejemplificación y luego a partir de ahí poder extrapolar, ¿no? Yo creo que sí. No sé, pero vamos, es mi opinión, no lo sé. Por
o no sé si de pronto ir al ejercicio que ya tenía sobre el elemento IFC o el IFC que ya tienes sobre el que vas a trabajar, y con esas que ya tienes irlos explicando más o menos. Lo que pasa es que pues, tampoco pero es que el ejercicio, si no tienes claro un ejemplo, mínimo yo qué sé, que si cogemos la clase IFC Wall, que es la que qué elementos, de dónde, incluso ahora como está haciendo Ángel, que va desde IFC Root a IFC Wall, ves un poco cómo se estructura eso. Incluso yendo a IFC Wall, hacia atrás, ves la estructura, ves la definición de la entidad, ves los atributos propios y los atributos heredados. Y además es perfectamente extrapolable a cualquiera de los elementos. Claro, y en ese sentido, porque es que hay, bueno, no sé cuántas, el listado de la IFC. 700 y pico creo que era. ¿Cuántas? 700 y pico. 700 y pico. No, pero... Nada, que tendrías que también, es verdad, que adaptar a lo que tú tienes preparado, ¿no? Si tú dices, bueno, sí, yo tengo un ejemplo preparado que esto quizás nos ayude a luego, como dicen ustedes, como dice Beli, a extrapolar a luego a otras con un ejemplo. Yo es que, o sea, cuando estaba preparando esto sí que era consciente de eso, de que era mucho teoría, pero hay ciertas cosas que a mí me ayudarían a entender el IFC cuando yo lo vi, que por ejemplo todo el tema de la programación, cómo se ve la programación, los costes. Entonces hay ciertas, o sea, pasar directamente al ejemplo te quita mucha información de cómo es el formato. Entonces, a mí me gusta mucho cómo tú lo estás desarrollando, ¿sabes? Porque en el fondo tú tienes la experiencia de tener que abordar esa comprensión de todos los conceptos. Entonces yo no sé, valóralo, si inicialmente tú fuiste de manera inductiva, o sea, fuiste a un ejemplo y luego fuiste a la generalidad o al revés. No sé cómo sería más fácil. Yo cuando me peleé con esta primera vez, lo que fui haciendo es recorrerme todo el formato de arriba abajo y pintándolo ahí, porque si no, no me enteraba de qué era cada cosa. Entonces, por eso lo había planteado así. Pero vamos, como me digáis, que o sea, no me importa. Yo casi que si tú ya has preparado algo, siguiéramos con lo que tú has preparado, porque de pronto vas a empezar a patinar sobre cosas que no has preparado. Pienso yo, no sé qué piensen los demás. Puede ser que para algunos que ya más o menos hemos navegado en el árbol del IFC sea una repetición, pero para los que no han navegado y no han entrado en esto, les lleve bien. No sé, mi pensar. Yo lo que me digáis, yo me adapto, o sea, yo me adapto a cualquier cosa. Si queréis que vayamos a una cosa en concreto, no tengo problema. Entonces, lo que me digáis. Hacemos votación si queréis por el chat. No sé cómo queráis. Yo, vamos, creo que hoy tengo contenido de sobra. O sea, me refiero que aunque aquí cortemos y parte del contenido no lo explique, yo creo que me daba contenido de sobra. Entonces, pues bueno, no os preocupéis. Lo que veáis. Yo creo que es importante ese criterio que tú estableces, ¿no? Cuando tú has abordado esto, desde que tú has abordado y digamos, hacer el mismo recorrido. O aunque no sea el explicarlo qué es cada cosa, sino verlo en el completo. Por ejemplo, pues, ver que el IFC World, pues eso, está aquí, por lo tanto tiene toda esta herencia, toda esta característica porque está ahí. Pero bueno, dice Mario que él vota por algo en concreto, es probable. Vale. Pues lo hacemos así. Bueno, podemos hacer un mix, nos va mostrando de todo ese árbol un poco la idea, pero lo que decía yo es que definir cada una de las entidades, a lo mejor, no sé, entiendo que puede ayudar como en una segunda, pero ahora yo creo que votaría más por, bueno, a lo mejor hacemos un recorrido inicial más light en el que veamos el control, el group, el process, el product, etcétera, pero no entrando. Vale. Sí, porque así tenemos la visión, no entramos en cada cosa lo que es, que eso sí se puede hacer
luego tranquilamente cada uno que se lea lo que pone la Business y tenemos el completo del esquema. Vale. Sí, y de hecho para los siguientes días podemos nosotros mirar y si hay alguna cosa que hay duda, pues te podemos comentar. Vale. Porque los atributos al final tienes que irtelos mirando uno a uno. O sea, de hecho, o sea, de memoria es imposible. O sea, tienes que tener tu referencia y irte a mirarla y volver para atrás. Claro. Pues eso. Disculpa. Ok, pues sí que voy a terminar con el plan, o sea, con lo que iba a decir, porque esto sí que me parece muy interesante, sobre todo para digamos, para lo que es la programación, ¿vale? Aunque bueno, realmente es que realmente es por si la programación la hacemos directamente en IFC, pero lo normal es que pasemos por un software. Entonces, bueno, termino esto y ahora vamos por grupo. Para el calendario de trabajo, para establecer los días que se trabajan, entre comillas, para establecer la programación, pues mediante la clase FC Work Time, se puede establecer el inicio y el final digamos, de los días de trabajo, o se puede, mediante esta clase, se puede hacer la plantilla o la repetición de eventos, ¿vale? Lo mismo que en el Google Calendar. Y lo mismo con las excepciones, en plan, los fines de semana. Se puede hacer que el día de fiesta no se trabaje mediante un atributo de esta clase, indicas el día, o se puede hacer con la plantilla de repetición, ¿vale? Esto me parece interesante, por eso, para poder, digamos, ya puedes entrar a la programación de una forma directa al IFC, ¿vale? Entonces, bueno, pues de control hemos llegado, bueno, el Work Control, ¿vale? Que es lo que nos faltaba. IFC Group. IFC Group lo que hace es generalizar cualquier tipo de grupo de objetos, ¿vale? En general, generaliza el grupo de distintos objetos que son las clases que tenemos ahí y que lo más importante, a mí yo entiendo que es lo más importante, es que se puede modelar cargas o se puede modelar resultados estructurales, ¿vale? También se pueden no modelar, sino guardar la información de sistemas dentro del edificio, ¿vale? Sin más. Yo no lo utilizaba demasiado, esta cosa no lo he visto demasiado, pero bueno. El siguiente grupo es Product, ya pasaba Product, no, bueno, Process mejor. ¿Vale? Que IFC Process pues, se entiende como una actividad o un evento individual que está ordenado en el tiempo, que tiene relaciones de secuencia con otros procesos, ¿vale? Con relación de entrada y salida. Pues sus subclases son las que veis ahí, que es la tarea, el evento y procedure, se pronuncia. Y nada, sin más, con esto ya pues podemos establecer tareas, además con IFC Actor, que ya hemos visto antes, pues podemos asignar tareas a alguien y con el calendario pues podemos asignar tareas a alguien y en un periodo concreto, ¿vale? Sin más, súper sencillo. IFC Product, este es el que más recorrido tiene y el que más hemos visto por ahí. No sé si lo estáis viendo bien, porque es que son muchas cosas, pero bueno, más o menos. Que básicamente IFC Product, pues, es la generalización o representación abstracta de cualquier objeto que se refiera a un contexto geométrico o espacial. Digamos, pues, el agrupamiento de objetos, ¿vale? Digamos que con un atributo, un atributo que tienen, que es IFC Object Placement, se establece el sistema de coordenadas en el que se basan todos los puntos de dirección utilizados en elementos de representación, ¿vale? Con la otra entidad que hemos visto del contexto, establecemos el sistema de referencia general. Y ahora con Object Placement lo que hacemos es establecer nuestro objeto dentro del sistema de coordenadas.
ya lo veremos con el ejemplo del raíl, con otro ejemplo que tengo preparado, que tenemos establecemos nuestro sistema de coordenadas y lo que hacemos es eso. Digamos, utilizamos las coordenadas relativas para tener georreferenciados nuestros distintos objetos. Y bueno, y tiene las subclases que vemos ahí, IFC Annotation, IFC Element, que es el que más conocemos, yo creo, que es que generaliza digamos, objetos que tienen un producto ya en sí en la construcción. Pues lo dicho. Que ya sean tangibles, que tú pienses que, digamos, tú puedas ir a una obra y verlo, ¿vale? Y bueno, también tiene IFC Port, que establece pues conexiones entre objetos, si existieran, el grid, que es lo que he dicho, establecer un sistema que normalmente eso tú cuando vas no lo ves a obra, pero establecer un sistema de cuadrículas, ya sea un cuadrado, una malla así, para establecer elementos. Luego IFC Spatial Element, como se diga, elemento espacial, que este sí que lo voy a ver porque este sí que me parece muy interesante para entender cómo funciona, sobre todo cómo funcionan las relaciones de pertenencia, ¿vale? La actividad estructural, ya sea acciones y reacciones, y los elementos estructurales, que estos son elementos, digamos, que tienen ¿cómo lo puedo decir? Que no son elementos más pequeños que no tienen una definición tan completa como los elementos que los podemos encontrar aquí, ¿vale? Esto sí que yo creo que es bueno que lo veamos porque eso es cómo se define un modelo, o sea, es la definición espacial de un modelo, como que al final es entender que un modelo NFC es estar pensando en un edificio y cómo se relacionan esas coordenadas de dentro de un piso al resto del modelo, ¿vale? Eso sí que le hemos hecho un ojillo porque yo creo que es importante. Bueno, al menos a mí lo que más me chocó cuando... porque yo exportaba mi vía de ferrocarril y luego me veía que yo solo pensaba como un edificio. Digo, ¿cómo? Entonces me costó el pensar que, bueno, vale, que esto no lo está pensando bien. Tenemos una estructura espacial, digamos, externa, que define, sin más, o sea, esto no, realmente no es muy, esa parte no es muy importante, pero bueno, que define distintos tipos de espacios, regiones, volúmenes externos, ¿vale? Que simplemente eso, define lo que es las regiones externas a la obra. Luego, el espacio estructural element, que tiene IFC Building, IFC Building Story, IFC Site y IFC Space, ¿vale? Estos son los importantes. IFC Building, que es un elemento básico dentro de la jerarquía de una estructura espacial para los elementos de construcción, o sea, del proyecto de construcción. Es un edificio, o sea, realmente lo que modela es la geometría de un edificio que está asociado a un sitio en concreto, ¿vale? Realmente un edificio puede, o sea, en lo que es el IFC Building, puede abarcar a varios edificios que pueden estar conectados o no. La mejor forma de entender cómo funciona esto, por eso decía que yo creo que esto es importante. Bueno, esto es lo que decía de la malla, ¿vale? Que, bueno, se define de una forma determinada. Vale. Muy rápido, muy sencillo. Nosotros tenemos un proyecto, un contexto, digamos, de nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es, mediante IFC Site, perdonadme lo que sepa en inglés, es que básicamente este objeto lo que es delimitar un área que complementa, o sea, digamos, que completa toda la construcción del proyecto, ¿vale? Lo que se realiza normalmente es definir un punto un punto de referencia geográfica, pues un clavo, por ejemplo, usando el sistema WGS84, por ejemplo, con longitude, latitud y altitud. Y digamos, este elemento ya tiene una ubicación absoluta, como se utiliza en GIS. Y luego a este elemento, no sé si tengo por aquí, bueno, no sé si esto se ve muy bien. Un momentillo, voy a sacar una foto que la tengo por aquí y os la enseño, ¿vale? Un momentillo, por favor. Que esta foto
Es para entender más, sobre todo por si queremos sacar la geolocalización de los objetos, que al final es importante, el saber cómo está puesto y en qué coordenada está y si está bien ordenado y tal. Ya no solo dependiendo de los visores, sino dependiendo de nuestro propio criterio dentro del formato, pues bueno, es importante entenderlo. Nosotros le vamos a dotar de este punto, que será un punto en concreto que estará bien referenciado en un sistema global, ¿vale? Y eso, y luego definiremos, a partir de este punto, pues definiremos la geometría de un edificio, ¿vale? Según lo entiende IFC, el conjunto de estos dos bloques, digamos azules, lo entraría dentro de la clase IFC Building, ¿vale? Aunque sean dos edificios distintos que no estén conectados, pero incluye nuestra obra. Luego estaría dividido en plantas, ¿vale? Que ahora iremos a ella. Y lo que os quería enseñar es esto. Nosotros tenemos, mediante esta clase, que ahora lo veremos en el ejemplo, tenemos una información espacial, no tiene ningún contexto más. Que nosotros la llevaremos a IFC Site y la guardaremos como nuestro punto clave que hemos creado aquí, ¿vale? Además, por el contexto, obtendremos la dirección del sistema de referencia, ¿vale? Lo que he dicho, el eje X, el eje Y, el eje Z, en el caso que sea paralelo al sistema global. Esta información, pues, asociada al proyecto mediante esta relación, ¿vale? También puede venir, digamos, se puede llevar a otra parte esta información se puede volcar a otra parte del modelo, ¿vale? Y en otra rama, digamos, del modelo, con la misma clase, la que guarda información geométrica, ya esté referenciado o no, establecemos la posición de un elemento de construcción, ya que ahora lo veremos, ya sea un muro, una viga, lo que sea. Mediante esta relación le decimos que se encuentra en nuestro edificio, más concretamente le decimos que se encuentra en un piso, que ese piso se encuentra en nuestro edificio. Relacionamos las coordenadas de nuestro edificio con las coordenadas georreferenciadas, con nuestro punto de referencia y ya lo tenemos todo geoubicado, digamos, ¿vale? Ya está, súper sencillo. Ahora lo veremos en un ejemplo, no os preocupéis. De sencillo nada, ¿eh? Bueno. A ver, lo repito si queréis. Es eso, que tenemos nosotros... No, era broma. Vale. Y bueno, yo creo que de esta parte... Pero a la larga es súper sencillo, como dices, pero la mayoría de errores en los proyectos IFC que yo he abierto se deben a eso también, porque no se tienen en cuenta el geoposicionamiento en los elementos. Y abre uno el proyecto y uno está más arriba, otro está más abajo, uno más al norte, otro más al sur. Sí, entonces... De hecho, bueno, como la mayoría de archivos IFC, lo más normal es que salga de Revit. En Revit, hasta donde yo tengo entendido, geolocalizar las cosas no es un proceso sencillo. Tienen que dar mucha vuelta y a veces falla. Al menos porque yo en la empresa que trabajaba me dedicaba a obra civil y no, el Revit no lo pisaba. Pero lo que yo escuchaba por ahí es que eso, que no es sencillo, que da muchos errores. Entonces, pues bueno, si la mayoría de información nace del programa y pues cuesta geolocalizar las cosas o tiene un límite, por ejemplo, tiene un límite de extensión, etcétera, pues bueno, pues ahí pueden hacer muchos errores. De esta forma, todo lo que es geolocalización pues, tiene su complicación. Porque al final estamos intentando guardar la información de algo que no es ni siquiera esférico, que es una figura rara en un plano. Entonces, tiene su complicación. Yo en esto también me gustaría aprender más, pero bueno, también me cuesta un poco a veces saber con qué estoy trabajando, con qué... Sí, comenta Eloy que puede ser un buen ejemplo. Yo creo que puede ser un buen ejemplo, de hecho, un buen ejemplo, localizar dónde está ese punto o esas coordenadas de geoposicionamiento del edificio, la infraestructura o lo que fuera, y si las podemos modificar. Yo entiendo que modificar, sí. Se pueden... Ahora lo vemos, ahora lo hacemos. Ahora tengo un ejemplo que he sacado de este hombre, del archivo de IFC 2. Liebich era, ¿no?
que hace un sujeto, un prisma extruido. Entonces ese puede ser un buen objeto para intentar trastear con esto. Ahora lo vemos. Bueno, pues eso por ahí. Bueno, no he hablado de los elementos. Tenemos los elementos de construcción, los building elements, que es los típicos, conocemos muchos. Bueno, ya estuvimos hablando del building element proxy, que comentó Evelio ayer, que es un, pues yo lo llamo cajón desastre. De todos los elementos que no pueden, o sea, todos los objetos físicos que no pueden tener ningún otro elemento, al final terminan ahí. Aunque tienen más, me imagino que tendrá más criterio que ese, pero bueno, al final, pues en mi parte profesional, pues todos los objetos que he exportado al fin y al cabo casi siempre han acabado ahí. Y bueno, tenemos todo esto. Las nuevas, eso ya lo veremos mañana, lo podemos ver hoy si queréis. En el 4.3 RC3 pues se han añadido algunos, se han eliminado algunos, como ya vimos ayer. Pero bueno, Civil Element, que se supone que es un elemento que alberga todos los objetos que son de, digamos, de obra civil, que desaparece. No se va a tener más en cuenta. Y bueno, el resto de objetos, por ejemplo, Distribution Element o Element Assembly, que son elementos que se pueden juntar como piececitas de Lego, ¿vale? Si esto no lo he visto nunca, pero bueno. Elementos de muebles. Y bueno. Esto me hace mucha gracia porque es de transporte, o sea, esto está pensado, yo creo, exclusivamente para ascensores o para las escaleras mecánicas, que son elementos que sirven para transportar mercancías o personas, ¿vale? Y yo creo que por aquí nada más, ¿vale? Nos queda FC Resource, o como se pronuncia. Ángel, y el último que había, el Virtual Element, ¿para qué se refiere eso? Mira, te lo digo, que me lo tengo por aquí apuntado. Para divisiones virtuales o algo así. Dame un segundo y te digo, que me lo tengo apuntado todo porque no me quedo con todo en la cabeza. Entonces, déjame consultar la chuleta y ahora te lo digo. Vale, tranquilo. Product Port, espacial. O no, continúa, tranquilo, que yo no, ya no, lo miro. No te preocupes, si lo tengo escrito, si no te... Nada, ya lo tengo, para divisiones virtuales. Ya lo tengo. Sí, eso sí. Es verdad, para divisiones virtuales. Por ejemplo, yo me lo imaginé si tú tienes un espacio de típico edificio que es un loft que no tiene nada, paredes de ningún tipo, para diferenciar lo que sería el espacio de la cocina del espacio del salón, por una forma de determinarlo, digamos, virtualmente, pues se utilizaría este elemento, ¿vale? Vale, gracias. Es que lo que digo, son muchos objetos, entonces me tengo que preparar la chuleta y me cuesta acordarme de qué era cada cosa. Bueno, IFC Result, se pronuncia, creo. Bueno, contiene información necesaria para representar costes, cronogramas y otros impactos del uso de objetos en un proceso. Básicamente, pues representar el impacto que tiene el uso de distintos objetos dentro de la obra, ¿vale? Sin más. Tiene una única subclase, que es la que veis ahí, que a su vez tiene 6 subclases más, que es del uso de un equipo de construcción para ayudar a la construcción, objetos que se consumen o se ocupan durante una tarea de trabajo, el papel, o sea, otro que define el papel de un producto que se consume o que se ocupa, digamos, luego también el impacto que tiene las personas que trabajan en una tarea, o también el impacto que tiene un subcontratista. Bueno, un poco para determinar también, esos distintos agentes que hay en la obra, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos terminado IFC Object, que lo veis ahí en chiquitito, ¿vale? Lo voy a esconder para que no perdamos el contexto. Y es importante también, y esto lo voy a hacer en la Building Smart, es importante, por ejemplo, como he hecho aquí, que para el elemento IFC Wall que tengáis en cuenta todos los atributos que tiene Denencia, ¿vale? Todo esto se le puede indicar dentro del programa, dentro del formato y bueno, hay mucha información dentro de cada elemento, ¿vale?
Ok. IFC Type Object es básicamente, bueno, su propio nombre lo indica, que es que define una especificación. O sea, es una clase que lo que hace es dividir los objetos por tipos de objetos, entre comillas. O sea, un Type Object lo que hace es agrupa objetos que tienen muchas características entre común. O sea, es una clase en sí, pero vosotros imaginaros que tenemos en obra pues pilares de hormigón y pilares de acero, pues hay un Type Object para pilares de hormigón y otro Type Object para pilares de acero, ¿vale? Pues eso sería un poco el esquema. Y tiene un esquema muy similar al que nace de IFC Object, ¿vale? Que podéis pasar, si simplificando mucho, podéis pasar la definición de object a tipos de objetos y tenéis la definición de IFC Bin Type o Building Element Process Type, etc. ¿Vale? Es una forma de ahorrar información. Es decir, si tenemos objetos que son muy parecidos, pues los VGAP, por ejemplo, podemos definir un conjunto de propiedades a Building Element Process Type y ya no necesitamos relacionar a todos los elementos que conforman ese tipo, ¿vale? Sin más. Voy a tapar esto. De todas formas lo veremos en un ejemplo. Voy a tapar las relaciones y vamos a ver un poco la conjunto de propiedades, ¿vale? IFC Property Definition, pues eso. La definición digamos, de propiedades, ¿vale? Define una generalización de todas las características, digamos, una agrupación de propiedades individuales, ¿vale? Que puedan asignarse a los objetos. Las subclases ya las veis ahí y, bueno, realmente, para no extendernos más, tenemos la conjunto de propiedades que ya están definidos, ¿vale? Que son estas que están aquí, que ya están, digamos, bueno, eso, predefinidos, su propia palabra lo indica. Luego, los conjuntos de propiedades que esto es importante, que si vamos a un objeto, la propia Building Smart nos recomienda conjuntos de propiedades, ¿vale? Los conjuntos de propiedades los definimos nosotros como usuarios y son propiedades que son dinámicas, es decir, que puede haber 10.000 conjuntos de propiedades con no sé cuántas propiedades y que las podemos eliminar, podemos modificarlas, podemos hacer cosas con ellas, ¿vale? Bueno, las tenemos aquí, ¿vale? Pero si vamos a cualquier objeto, bajamos del todo, tenemos el conjunto de propiedades para objetos y tenemos pues las que serían comunes, digamos, a todos los objetos de este tipo. Bueno, tenemos. Pues esto es lo que proponen, ¿vale? Entiendo, no lo sé, que son muy similares a las que hay, por ejemplo, en Revit, ¿vale? Yo creo que sí, pero no lo sé 100%. Entonces, bueno, pues tenemos este conjunto de propiedades con sus propiedades y sus valores, ¿vale? El tipo de valor. Y luego tenemos los quantity set, que son simplemente, no sé si está bien dicho, pero son, entre comillas, propiedades, no propiedades, sino es un subtipo de IFC Property Set Definition, por lo tanto, digamos que son propiedades o características, pero que son, digamos que es un supertipo abstracto que utiliza todos los conjuntos digamos, de cantidades que se asocian a un objeto, ¿vale? Es básicamente que el conjunto de cantidades es una clase que contiene todas las cantidades de los objetos a ver, que me lío. IFC Quantity Set es un conjunto de cantidades que luego cada cantidad se le asociará a un elemento. Es decir, la medición de metros cúbicos de un movimiento de tierra, pues es una cantidad que pertenecerá a esta superclase, que será una instancia de IFC Element Quantity, y eso que tendrá asociado simplemente una cantidad de una medida, ¿vale? Sin más. El típico volumen que vemos, pues un IFC Quantity, Element Quantity, ¿vale? Y se definen exactamente igual que los IFC Property Set, de hecho se relacionan con el objeto exactamente igual, por la misma relación, ¿vale? Ahora la veremos. Y, bueno, podemos definir también una plantilla de propiedades
que puede ser compleja o simple, que bueno, podéis encontrar más información en la Building Smart, que esto puede resultar muy útil, ¿vale? Por eso, tener nuestra plantilla, poder utilizarla. Y luego tenemos las relaciones, que simplemente pues, lo que nos harán es establecer, como su propio nombre indica, relaciones, ya sea de pertenencia uno a todo, uno aparte o de todo a todo, entre distintos objetos, ¿vale? Bueno, se me olvidó decir que IFC Property Set y Quantity Set tienen una relación de uno a todo, o sea, de uno es decir, que un conjunto de propiedades o un conjunto de cantidades se pueden relacionar con más de un objeto, ¿vale? Con los objetos que queramos. Y bueno, las distintas relaciones que tenemos son esas y que no tiene mucho más sentido tratar sobre ellas, sino que se utilizan, al fin y al cabo, para lo que nosotros queremos hacerlo, realmente las relaciones nosotros ya las veremos y simplemente las copiaremos y digamos, copiaremos el comportamiento del IFC, pero bueno, si queremos saber su definición un poco más completa, pues iremos a la Building Smart, ¿vale? Voy a poner el ejemplo que tenía preparado. No sé si esto eso, es demasiado teórico, pero bueno, espero que con el ejemplo pues se nos vaya un poco más, sea un poco más amplio, ¿vale? Lo voy a abrir primero con un visor para que lo veamos, por lo menos para saber lo que es. Vale, he cogido este mismo, el BeamViewer. Me imagino que tenéis el visor, si no os paso el nombre. Claro, porque habrá gente, por ejemplo, mis compañeros de máster no sé si saben lo que es un visor. Entiendo que sería bueno explicarlo. Un visor básicamente es pues, un programa que lo que hace es representar de forma gráfica los distintos elementos que se encuentran dentro de IFC y de forma no gráfica, sino escrita, las distintas informaciones que podemos tener asociadas a estos elementos, sin más. Es como un visor de PDF, pero en vez de PDF, pues de IFC. Entonces, nosotros cargamos dentro un modelo, ¿vale? Y lo visualizamos, sin más. Esto es un rail, o sea, literalmente es un rail de ferrocarril. Ahí la pasado Lorena para descargarlo. Que tiene por aquí unas propiedades que le puse de prueba yo mientras estaba trabajando con el TFG. Y vamos a ver pues tanto su referencia, su georreferenciación, vamos, de dónde sale su propia, bueno, distintas características que tienen, ¿vale? Como podéis ver aquí, que ahora lo veremos dentro del modelo, está geolocalizado en el 000, ¿vale? Esto es porque esto está sacado de Civil 3D. El Civil 3D lo que hace es que su cero no se mueve. Lo que tú mueves es tu objeto, te lo lleva a tus coordenadas, en las coordenadas que estés, dependiendo del uso, pues las coordenadas que te salen abajo se van cambiando. Entonces, el punto de referencia de nuestro modelo respecto al sistema de referencia global, pues es el 0,0. Y luego ya pues se encuentra en el 200.000 y en el 4 millones, igual también en el 4.200.000, ¿vale? Ahora lo veremos de todas maneras. Bueno, pues voy a abrirlo con Sublime, porque es un editor, me refiero, lo voy a abrir como si fuese un texto. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que contiene. Si abrís un IFC con un editor de texto, pues os sale. Bueno, sí me atrevo a decir que sale su escritura en step. O sea, os muestra cómo es realmente un fichero step, ¿vale? De hecho, ya ahora lo veremos. Ahora os enseñaré a sacar algún ejemplo de la Building Smart. Cuando tú seleccionas el fichero step, pues sale esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar a hablar sobre este fichero. Como veis, es inmensamente largo y es un modelo inmensamente simple, porque es simplemente un rail que tiene 5 kilómetros, creo. Bueno, realmente estoy mostrando cómo funciona IFC con un formato, con un modelo que no es un edificio, que es un modelo lineal. No es lo suyo, ¿vale? De hecho, ahora que lo pienso, no lo tiene que haber hecho así, pero bueno.
Lo suyo es un edificio. Pero bueno, como no tengo ejemplos, pero no son míos, pues me daba como palo el hecho de utilizar ejemplos que no son míos. Este sí que lo hice yo. Entonces, pues bueno. Por aquí ahora hay un repositorio ahí de la Universidad de Auckland, me sí, parece. sí, lo tengo descargado prácticamente entero. Pero no sé, me da. No, Prefería. pero bueno, entiendo que son modelos que podemos trastear para verlos, ¿no? Sí, pero vemos si queréis vemos si queréis este o el otro, del otro hombre, que es más simple, porque me imagino esos modelos que son edificios completos, pues hay muchos objetos relacionados uno a otro. Aunque sea un Sí, lo bueno edificio, es uno simple, pero lo tenemos por ahí en el Drive. no, lo subo. Ese, ponnoslo en Drive Lo y subo, lo así lo subo. podemos. Bueno, este es el mismo que utilicé en el TFG y eso utilicé porque solo quería ver el funcionamiento de TFG con un solo objeto, ¿vale? Ángel, ese visor de acá, ¿puede ¿Sí? uno coger varios IFC? Creo que sí. Si no recuerdo mal, creo que sí. Sí, sí. Se puede hacer un archivo con varios IFC. Vale. El Beam Vision solo puede coger dos. Ah, puede ser, ahí ya no. Beam Vision sí solamente coge dos, El Beam Collab, varios. creo que El Beam Collab varios, el Beam Collab no hay problema. no, pero con la versión gratuita sí, creo que tiene límite, ¿no? No, bueno, yo he cargado hasta 4 con la versión gratuita. Ah, sí, Sí. vale, Ya lo tenéis subido a la sesión 5, ¿vale? vale. El visor este que termina en IO, que no me acuerdo el nombre. Ay, uno que no sé qué IO también permite varios, creo. Beam Data IO. Big Data IO. El Beam Data IO, esta mañana lo estuve Creo. probando por el tema de la geolocalización, ¿no? Y efectivamente, como tú me decías, es este que está por aquí. Voy a ponerlo en el Drive, los distintos visores, en el documento este compartido. A mí otro que me gusta mucho es el de Trimble. Me resulta muy cómodo, sobre todo porque la información se puede ver bien. También en el Big Data IO se puede ver, incluso se puede editar. Incluso se puede editar con móviles y se puede hacer vía web. O sea, bueno, se hace vía web, de hecho. Y se puede editar la información con móvil, lo cual pues, en obra pues está bien. Y el Trimble también me gusta mucho. Nada, no recuerdo si se puede editar la información, pero bueno, se ve de una forma muy cómoda. Hostia. El Beam Vision era que no permitían los IFC 4, me parece, ¿no? Espérate, no me acuerdo. No sé si se han actualizado ya o no. El fichero este que tengo, sí, los 4 sí, ¿eh? Porque el de raíz, o sea, el que he mandado es 4x1 y antes me lo he abierto. De hecho, bueno, no sé si me ha dejado porque lo tengo abierto con el otro, pero en principio sí que debería. Mira, es 4x1 y me lo he abierto. Pues sí, a mí también me lo ha abierto, pero yo he tenido problemas con algunos ficheros 4 con este visor. Pone que lo acaban de actualizar, entonces a lo mejor es algo relativamente nuevo.
Bueno, si tenéis ya descargado, habéis descargado ya el fichero, empezamos, si queréis, a tratar la información que tenemos en el fichero, ¿vale? Bueno, ya lo vimos ayer, que cuando lo abrimos, lo primero que nos encontramos es la ISO bien plantada aquí delante, la primera, y que, bueno, nos encontramos qué MVD hemos utilizado, el nombre con todo el directorio, y bueno, más información del esquema y que se ha utilizado, se utiliza el esquema de información o de datos express y bueno, y se separa, digamos, el modelo, todos los archivos IFC se separan eso, en cabeza y en cuerpo, ¿vale? En el cuerpo donde están todos los datos. Vale, vamos a ir sentencia por sentencia para ver cómo se relacionan y para entender un poco cómo funciona. Esto, como podéis ver aquí, está exportado desde Civil 3D. Entonces, bueno, pero es un modelito muy simple y ya veremos. Yo quiero ver un modelo que lo estoy preparando para el lunes, un modelo que tenga programación, ¿vale? Para ver cómo funciona y cómo podemos trabajar con él. Bueno, pues la primera sentencia que nos encontramos o que nos vemos cuando entramos en el cuerpo es la de IFC Person, ¿vale? Que ya hemos hablado de ella antes, creo. Bueno, no sé, realmente no sé cuál hemos hablado y cuál no, pero bueno. Esta entidad que tiene atributos el ID, el apellido, el nombre de pila, el rol, que realmente se establece en otra entidad, que es la entidad 5, ¿vale? Y ya está realmente. Cuando aparece el símbolo del dólar es que es un atributo que está sin valor, ¿vale? El ID lo establece como 001 porque al exportarlo en Civil 3D, es que no he sacado foto de la exportación, pero bueno, en mi TFG está. Al exportarlo en IFC, tú le das a este rol, a esta persona, tú le das su código 001, ¿vale? Por eso le pone este y no le pone el alfanumérico que podéis ver aquí, por ejemplo, ¿vale? No sé cómo lo veis de tamaño, lo amplío un pelín más. Yo creo que así. Está perfecto. Vale. Está bien. Vale. Ok, bueno, pues la forma. Si habéis fijado, cuando estoy hablando de atributos, en las fotos que hemos visto, por ejemplo esta, si os fijáis, los atributos siempre tienen una clase o una entidad, ¿vale? Hay algunos que no, por ejemplo el nombre, pues el nombre se escribe directamente, por ejemplo el nombre de mi nombre en este caso, mi apellido y mi nombre, pues se escribe literalmente, es una cadena. Pero los atributos que se insertan mediante otra entidad, la forma con la que trabaja el fichero es que la nombra con el número de sentencia en el que se define, ¿vale? Con el número de sentencia en el que se instancia la entidad, ¿vale? En este caso, para definir el rol, porque el rol puede ser utilizado, ya veremos en este ejemplo que no entiendo muy bien por qué, pero para ahorrar información, si tú tienes en tu personal, tienes 100 personas, de las cuales pues 5 son ingenieros, pues simplemente defines una entidad una instancia de rol que sea de ingeniero y ya no tienes que definir más. Simplemente escribe en cada persona que sea ingeniero, pues escribes el 5 y ya corre. No lo hace aquí. Yo creo que es porque todo esto lo he escrito con Civil 3D y digamos en pantallas distintas, entonces entiendo que no lo relaciona, ¿vale? Pero bueno, sería lo suyo, ¿vale? Y bueno, eso, define el rol mediante la sentencia número 5, que instancia la clase rol, que es ingeniero, ¿vale? Si os vais a la Building Smart, a esta instancia, o sea, a esta entidad, pues tiene predefinido una serie de cargos, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, este es uno de ellos. En la siguiente sentencia, pues tenemos la dirección de correo, ¿vale? Sin más, pues una forma de tener cubierta
la información del proyecto o sí, del proyecto, aunque ahora lo veremos cuando sigamos. Se puede hacer una organización, se puede hacer una persona que pertenece a una organización y esta organización tiene distintos datos de correo, de email, de teléfono, ¿vale? Si os fijáis, la tilde no se ve y la ñ tampoco, ¿vale? Esto para tenerlo en cuenta el ángel del futuro, que bueno, que no obviamente no son caracteres que no lo representa bien. La siguiente sentencia que FC, la organización, simplemente esto es lo mismo, lo definí en Civil 3D, ¿vale? Que tiene el ID, el nombre de la organización, los roles de... Dime, Rogelio. ¿El hecho de que no reconozca las tildes y las señas es un problema de Civil 3D o del formato IFC? Del formato. Vale, vale. Hasta donde yo tengo entendido el formato. De hecho, creo yo que es por la escritura, ¿no? Que es en inglés. En inglés no tienen tildes ni ñes, ¿no? Claro, yo me imagino que sí, que será porque por el estándar, que el estándar pues no tiene, o sea, lo que es el step, el express, el lenguaje, pues no tiene ese carácter. Bueno, sí lo tiene, pero lo tiene en su formato, en el formato, no me acuerdo cuál era sexagesimal, que no lo tiene un carácter puesto, o sea, no traduce el código, entre comillas, binario, no lo traduce al carácter que nosotros tenemos como ñ, ¿vale? Porque eso es relevante a la hora de... ¿El qué? Que me parece relevante a la hora de meter información. De todas formas, podemos probarlo. De hecho, yo creo que si pones ahí una tilde y lo intentas guardar, después te lo devuelve como... Esa era la siguiente pregunta. Sí, vamos a probarlo. Yo lo he intentado. Voy a ver una cosa, si está primero... Ay, no me deja. Aquí. Tiene aquí, se muestra aquí la información de... Vale, voy a probar en una que ya tenga, en una propiedad que ya tenga, ¿vale? Vamos a probarlo, que ya por curiosidad. Yo entiendo que es del formato, pero es cierto, sí, 100% de formato. Porque esto lo he escrito yo a mano. No, perdón. A ver, lo que hace es escapar los caracteres con el Unicode. Claro. Te los pone... Por ejemplo, voy a poner aquí este text. Estos días. Vale. Voy a cerrar este. Os he pegado un enlace de la Building Smart donde explica la codificación de los caracteres especiales. Es el archivo ISO 8859-1. Entonces, como dice Belio, escaparlos en Unicode o da varias opciones. Vale. Varios ejemplos. Vale. Por curiosidad, voy a probar a ver si lo lee. Es que es cierto, es que me extraña que yo no haya puesto tildes porque se me escapa. Entonces, pero yo creo que sí que me la ha leído. No, mira, hormigón, por ejemplo, la tilde de hormigón se va a parla. No, pues no, efectivamente, hay que hacerlo como ha dicho Evelio o como el enlace que ha mandado Bruno, ¿vale? Pues eso hay que tener cuidado. Y entonces, ¿cómo se pondría España? Bueno, lo ponemos con ¿ves? La ñ aquí tampoco añadido, aquí la ñ tampoco la coge. Sí. Porque entiendo que el visor, por mucho que lo escapemos con el Unicode, no sé si lo entendería. Porque de hecho es que en el formato ya sale con eso. Entonces,
No sé si, o sea, me refiero, las tildes no se ponen, vale, pero España que se pone en inglés, por ejemplo, Puede ser en inglés o SPA. o SPA, vale. Y si tenemos algo que sea con ñ, que sea una construcción, yo sé, por ejemplo, algo que tengamos que poner con ñ, Los teclados americanos no tienen ñ, ya, entrando por ahí. bueno, es curioso. Bueno, pues seguimos si queréis. Me había quedado por aquí, ¿no? Por la organización. Bueno, eso, que tiene el ID, que tiene nombre de organización, los roles. Los roles se establecen mediante la sentencia 16, ¿vale? Que es el rol que desempeña la organización o la empresa, en este caso. Pues si fuese una empresa en este caso, tendría que haber puesto universidad más que ingeniería civil, pero bueno. Es, digamos, a qué se dedica la organización, ¿vale? Y la dirección se establece mediante la sentencia número 7, que la vemos aquí, que utilizamos la información que antes hemos hablado. Con la ñ chunga. En la línea 65 ves cómo transforma la ñ en la 7, efectivamente. Aquí pone el único. Y bueno, la tilde pues lo hace así. Pero luego sin embargo, no, o sea, Mario, luego en el visor no, por mucho que pongamos el Unicode, no lo entiende. O sea, pone una interrogación. O sea, que me imagino que no, que por mucho que lo hagamos, entiendo que el visor no está preparado luego para verlo. De hecho, a ver, es que project. Aquí debería estar la información de la organización. No la estoy viendo ahora. Bueno, da igual. Debería estar la información de la organización, pero no lo veo. Bueno, eso, que la dirección pues, se define mediante se instancia de esta forma, ¿vale? El rol ya lo hemos visto y ahora en la sentencia 19, perdón, en la 21, lo que se hace es que se instancia la entidad que veis ahí, la de me estoy liando. Perdóname, la de Personal Organization, esta, la 19, que lo que hace es que identifica a una persona dentro de la organización, ¿vale? Pues estoy yo y está la organización definida aquí y lo que hace es que relaciona los dos, ¿vale? Sencillo. Esto no sé si es muy interesante, pero bueno, para establecer los distintos agentes que están en el proyecto yo entiendo que es interesante. Sobre todo por trazabilidad, más que nada, entiendo. Vale. En la sentencia número 23 tenemos instanciada la clase FCO Project, ¿vale? Ya hemos hablado de ella, pero bueno, aquí lo que vamos a tener es el ID, como veis el sistema alfanumérico que hemos hablado antes. Esta sentencia, que es la 66, establece o sea, lo que hace es instanciar la clase IFC Own Story, ¿vale? Owner Story, que es lo que he comentado antes, que da el contexto a digamos, el contexto del proyecto, ¿vale? Bueno, más cosas importantes. Aquí. Perdón. Vale. El número del proyecto, que yo le di en Civil 3D, sin más. El nombre del proyecto, que también se lo di en Civil 3D. Y ahora, en la sentencia 33, pues tenemos el contexto de representación geométrica. Esto sí que es importante. El contexto, digamos, de representación geométrica, pues es eso. Simplemente que como digamos, las características de geometría importantes dentro del modelo, ¿vale? Tiene como atributo las dimensiones del espacio de coordenadas, la precisión, el sistema de coordenadas y el norte si es necesario, ¿vale? El norte verdadero. Si nuestro norte si el norte de nuestro sistema de referencia es el norte verdadero, pues nos indica, se queda vacío, como podéis ver aquí, ¿vale?
Bueno, podéis ver la precisión y luego en la sentencia 49, ¿vale? Lo que ya sí lo que definimos es el sistema de coordenadas, ¿vale? El sistema general de coordenadas. Que esto lo hacemos con la sentencia 37, que es definir un punto, digamos, el punto de referencia, ¿vale? Y con la sentencia 45 y 41, con estas instancias, lo que definimos es dos ejes perpendiculares. Entonces, como ya tenemos un punto y dos ejes perpendiculares, como necesitamos un sistema de tres ejes, digamos, solo hay un eje que sea perpendicular a esos dos y que pase por ese punto, ¿vale? Que sería en este caso el eje Y, ¿vale? Ya tendríamos definido lo que es nuestro sistema de referencia. En este caso estaría el punto de referencia estaría en el 0, 0, y sería pues el eje X, el eje Y y el eje Z, que es el típico que sale en Civil 3, ¿vale? Más cosas. Si pasamos a las unidades, pues con esta instancia pues definimos las unidades de proyecto, que son las del sistema internacional, ¿vale? Bueno, y acude a la sentencia 55, de 55 hasta 64, bueno, salta aquí, pero bueno. Tenemos con la instancia de clase IFC Unit, y mediante el tipo predefinido, pues vamos estableciendo a qué medida nos referimos. Por ejemplo, a la unidad de longitud, y con el tipo predefinido de medida, pues escogemos el metro, el área, el metro cuadrado, etc. Ya podéis imaginar que eso es siempre igual. Y lo que hacemos mediante en la 58, en la sentencia 58, con IFC Conversion Base Unit, lo que hacemos es que cogemos la medida de la sentencia, o sea, la unidad de medida de la sentencia 60, que la hemos definido. Esto no me cuadra, no, perdón. Dimensional Exponent, nada. Esto no es, que simplemente multiplica por 0, nada. Cogemos la de la 61, perdóname. Que es esta entidad, que lo que hace es que establece digamos, la conversión que hay entre el grado, que lo definimos en la sentencia 62, la unidad de ángulo, pasa de radianes a grado, ¿vale? Lo que hace es simplemente convertirlo, ¿vale? Como nuestra unidad de medida. También tenemos unidad de tiempo y de masa, ¿vale? Sin más. En la siguiente sentencia, la 65, definimos la información del programa desde que se exporta, desde el que se exporta, ¿vale? Y en la 66, por lo que ya hemos hablado de la UNESTORY, de IFC UNESTORY, que es eso, define pues digamos el contexto de este proyecto, ¿vale? Acude a la sentencia 19, que la persona de la organización, a la 65, que es la aplicación, y luego ese número, pues sinceramente no recuerdo ahora mismo cuál era, a ver si tengo aquí apuntado. El nombre de desarrollo, bueno, eso tiene la entidad, luego el desarrollo el programa con el que se ha exportado y la versión y el ID y la versión. Entiendo que eso debe ser la versión. Y eso lo vamos a mirar, porque me queda pillado. No sabía que era eso. Un momentito, por favor. La fecha de creación. Vale. Puede ser la fecha de creación. La aplicación, el estado, puede ser la fecha de creación. ¿O no? No, la fecha de creación no puede ser. Bueno, es que es el último atributo. La aplicación, quién la ha usado, el tiempo, la acción de cambio, el estado. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere eso. Ahí me ha pillado. Bueno, y ahora lo importante. Algo que va a ser muy usado y que va a ser y que básicamente va a establecer cómo nosotros gestionamos la información, ¿vale? En la siguiente sentencia, que la separa un poco, se define un conjunto de propiedades, ¿vale?
un conjunto de propiedades que es un poco raro porque no empieza con PSET como debería empezar todo. Pero bueno, hay algunos que no, sobre todo de gestión de energía y tal, que los tienen ya, que los programas lo exportan directamente o que están predefinidos por la Building Smart, que empiezan por E y por, bueno, que son distintos, digamos. Pero bueno, lo que importa. ¿Cómo funciona un contenedor de información dentro de un IFC? ¿Vale? Mediante las propiedades. Nosotros definimos en una sentencia un conjunto de propiedades, el cual tiene un ID, que va a heredar o que hereda o que hay que indicarle el IFC Owner History que tenemos aquí arriba para que tenga siempre accesible la información de cuándo se creó, quién lo creó, ¿vale? Y luego le indicamos el nombre del conjunto de propiedades, ¿vale? Que en este caso es este. Y ahora, mediante la sentencia en la que se definen las propiedades en sí, la instancia de entidad, propiedad, asociamos este conjunto de propiedades pues, con las propiedades de las que es conjunto, ¿vale? Que las tenemos aquí, que es la sentencia 74 y 82, ¿vale? Que son estas. Y ahora, ¿cómo establecemos la propiedad? Pues mediante la entidad o la instancia de clase IFC Property Single Value. Que lo que le vamos a indicar entre paréntesis es el nombre de la propiedad y luego qué tipo de valor le vamos a dar. En este caso es una etiqueta y dentro va a tener escrito estándar. También se puede hacer, por ejemplo, con un con un texto IFC Text y se escribe dentro la propiedad. Se puede hacer también con un entero IFC Integer y dentro se escribe el número, ¿vale? Esto puede imaginar, pues los datos muy similar a Python, ¿vale? Hacemos lo mismo con la segunda, que tiene otro nombre y otro valor. Y luego lo importante, os voy a mostrar un momento. Esto está en mi TFG, pero bueno, lo he rescatado del PDF porque yo creo que a mí me ayudó mucho a entender cómo funciona. Yo aprendí cómo funcionaba esto porque hay por ahí un artículo científico no me acuerdo el nombre, era un coreano que lo que hace es que lee la información de un IFC. O sea, digamos, explica cómo se lee toda la información de un IFC. Entonces lo explicaba por diagrama y yo lo entendí gracias a eso. Entonces yo repliqué el diagrama, lo adapté un poco lo tenía para entenderlo yo y luego lo puse en el TFG, ¿vale? Que es que, uy, se ve muy mal. Hostia, se ve mal. Bueno, las figuras más o menos se ven, joder, qué mal. Bueno, aquí tenemos objetos, ¿vale? Aquí tenemos objetos, aquí tenemos conjuntos de propiedades y propiedades. No sé por qué se ve tan mal, yo creo que es por el zoom extremo que le acabo de hacer. Pero bueno, ¿me entendéis? Aquí tenemos propiedades y aquí tenemos conjunto de propiedades, ¿vale? Entonces, la forma de asociar digamos, binomio de información geométrica y de información per se, es mediante una relación que creamos una clase que tiene, digamos, dos entradas, que esas dos entradas será la sentencia en la que hemos instanciado las clases de conjunto de propiedades, la de conjunto de propiedades, porque ya dentro de esa ya están todas las propiedades, digamos que es como un paquetito, y las sentencias en las que se definen la propiedad a la que le queremos asociar esta información, ¿vale? Como podéis imaginar, pues eso, aquí tengo puesto este conjunto de propiedades y aquí 6 objetos porque la relación es de 1 a varios, ¿vale? Digamos que generamos como un triángulo de información en la que vamos relacionando definiciones para que al final el objeto adquiera la información. Eso lo hacemos gracias a esta... ¿podrás compartir el link del paper que menciona que especialista hace un parse de interpretación verbal del NFC? El link, no sé, lo que es el PDF sí te lo puedo encontrar, que lo tengo guardado en mi biblioteca. El link, no sé, bueno, en mi TFG creo que está puesto. Me lo apunto el hoy y lo paso ahora cuando termine, lo busco. Ya te digo, yo creo que el PDF lo tengo seguro y el link no recuerdo. Vale. Debería estar mencionado en mi bibliografía del TFG, así que no me debería costar mucho encontrarte el link.
Si no, de todas formas, te pongo el nombre y, bueno, o lo busco yo y te paso. No te preocupes. Luego lo hago hoy. Bueno, pues eso. Tenemos que definir una relación de propiedades objetos, ¿vale? Y se hace mediante esta relación, ¿vale? Rel defines by property. Que tiene simplemente pues, un ID, otra vez IFC un story, que lo que digo, se repite en todas las instancias, prácticamente todas las instancias. Estos dos atributos, recordamos que son atributos de IFC root, y ahora lo que hacemos es que le indicamos a qué objeto le queremos mandar la información, o sea, a qué objeto queremos asociar esta información, que es la sentencia 23, que es nuestro proyecto, ¿vale? Ya veis que esto es un supertipo abstracto, no un o sea, no, es supertipo porque es, digamos, la clase madre respecto a otras clases que vemos, bueno, que instanciamos, ¿vale? Que luego vemos que en el esquema hay más, tiene sus clases. Pero al final cabo es un supertipo abstracto. Pero bueno, como es una clase, bueno, en este caso una instancia, pues le podemos asociar información. Y en el siguiente espacio, digamos, de atributos, lo que le indicamos es el número, o sea, el número de sentencia en el que se define el conjunto de propiedades, ¿vale? Ya está. Esto lo repetimos 200 millones de veces y llenamos nuestro modelo de información. Súper sencillo. Es una regla. La seguimos y al final es que cogemos un contenedor de información, un contenedor geométrico de información de una forma más concreta, entre comillas, y podemos enriquecer sin ningún problema, ¿vale? Y esto, de hecho, si bajo, que aquí hice pruebas y fui poniendo más propiedades, pues repetir esta secuencia pues todas las veces que podamos, lo que queramos, ¿vale? Y es súper sencillo, es que no tiene más, es que la información, lo complicado es definir la geometría o mover geometría o ese tipo de cosas. En el momento en el que sepamos que ya saquemos la geometría y los objetos de algo más sencillo que no sea el texto, enriquecerlo de propiedades o incluso modificar, no enriquecerlo, no tiene por qué, puede venir ya enriquecido. Coger esta información es súper sencillo porque es siempre la misma regla y además tenemos a qué objeto se le aplica este conjunto de propiedades literalmente indicado de forma directa. O sea, con el número de sentencia podemos buscar ese número de sentencia y ya tenemos qué objeto es. Ya simplemente porque diferenciar los objetos unos de otros, que es lo más complicado. Pero bueno, con el ID no debería haber mucho problema. Otra cosa es que el ID como usuario pues es algo complicado para nosotros. Porque es difícil diferenciar, al final recordar todo. Pero bueno, ¿me entendéis? Y como podéis imaginar, pues esto llevarlo a Python, pues si volcamos toda esta información, al final esto es un TXT, volcamos toda la información en una lista, lo que podemos hacer para buscar un tipo de información es recorrer esa lista y en el momento que un elemento contenga la información que nosotros queremos, pues que ya haga un proceso, ¿vale? Súper sencillo. Bueno, pues seguimos. Esto es importante, o sea, lo habéis visto. Que esto es, hombre, al final es la información, que es lo que yo creo que queremos obtener de todos los modelos. Vale. Bueno, ya eso, la primera ya la hemos visto. En la siguiente sentencia, en estas que vemos aquí, lo que hice simplemente es que fui generando, fui haciendo más actores digamos, más personal de la obra, ¿vale? Pero me fui creando a mí mismo varias veces. Es que era otra pantalla del Civil 3D, ¿vale? Pero es el mismo proceso. O sea, vosotros imaginaros que en vez de poner Angelía, pues otra persona que trabaja en la obra y eso lo puedes añadir a la organización y eso pues meterlo en el contexto del proyecto. Son las 7 y 10, no sé si queréis hacer algún descanso. Yo siempre pregunto porque yo puedo estar hablando toda la hora que queráis, pero yo entiendo que vosotros escuchando es siempre un pelín más pesadillo. No sé cómo lo veis. Yo, si queréis, sigo. Pero por vosotros, más que nada. Descanso. Descansamos entonces 10 minutos a las Lo que queráis. 6:20, 7:20.
Ok, perfecto. ¿Cómo la habéis visto? O sea, habéis entendido de las propiedades, ¿no? Que me quede yo tranquilo. Es muy sencillo. O sea, es eso, repetir ese esquema, generar un ID para cada cosa y... ¿Vale? Que no tiene más... Ahora lo probaremos, de todas formas. ¿Vale? Ok. Venga, pues lo vemos ahora. Vale. Venga, pues, hasta dentro de 10 minutos.